Buenas noches. ¿Cómo la pasamos hoy? ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios, hermanos, por darnos la oportunidad que nos has brindado durante esta semana? Ya vamos aquí un poquito más, o la mitad de semana. Esperamos que Dios siga bendiciéndonos como lo ha hecho hasta ahora. Así que les invito nuevamente a que inclinemos el rostro y oremos, porque este es el tiempo de orar, y el tema de esta noche necesitamos que los amigos y visitas lo puedan entender. Así que oremos. Nuestro amante Dios y Padre, que moras en el reino de los cielos, hoy hemos venido, Señor, para agradecerte por tu misericordia, por tu bondad. Suplicamos de una manera especial que puedas derramar tu Santo Espíritu sobre nosotros, para darnos inteligencia y sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Que puedas bendecir a las personas que han llegado hasta ahora, que bendiga a las personas que vengan en camino, por favor, Señor. Coloca un cerco protector sobre ellos, y bendice a nuestros amigos y vecinos, los dueños de las casas, que tienen a bien abrir sus puertas y sus ventanas para escuchar este mensaje. Prospérales y bendíceles, y que la mayor bendición que tú puedas otorgarle a ellos es que puedas tú morar en sus corazones, visitar esos hogares, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, anoche hablábamos de un tema que nos ayudó la palabra de Dios a resolver algunas incógnitas, y hay mucho más que hablar, solamente que el tiempo no nos da para más. Pero agradecemos a Dios porque el tema de esta noche también es bien interesante, bien importante, porque normalmente encontramos que hoy en día los principios bíblicos se han perdido, se han rebajado. La lucha entre el bien y el mal, a veces pareciera que el mal estuviera como ganando, ¿cierto? Pero no es así. Al final el Señor tendrá la oportunidad y tendrá la bendición y la victoria sobre todos nosotros y sobre el planeta Tierra. Así que nosotros, el tema de esta noche tiene que ver mucho con nuestra fidelidad, nuestra felicidad, nuestra prosperidad, y aún hasta con el plan de la salvación. ¿Saben? Hoy en día podemos notar que al estudiar la palabra de Dios nos vamos a encontrar con que el enemigo va a querer distorsionarla, pero también tenemos a Jesús a nuestro lado, porque Él y los ángeles nos ayudarán a entender las Escrituras de la manera como el reino de los cielos las mandó, las introdujo y las inspiró. Amén, hermanos. Amén. Así que por eso esta noche es bien interesante poder contarles, hermanos, todo lo que Dios ha hecho como bendición para su pueblo. Lo primero, vamos a ver cómo estamos de matemáticas nosotros, ¿cierto? Vamos a mirar cómo estamos en las matemáticas. Vamos a probar qué fue lo que nos enseñaron allá en la escuela. ¿Cuánto es 10 menos 1? Por allá escuché una casa, gracias, dijeron 9. ¿Cierto? Las matemáticas dicen que 10 menos 1, ¿cuánto es? 9, ¿cierto? Esas son nuestras matemáticas, las que nos han enseñado, ¿está claro? Pero para Dios, ¿cuánto es 10 menos 1? Bíblicamente, ¿cuánto es 10 menos 1? 0. Eso está muy claro para nosotros. 10 menos 1 igual a ¿qué? A 0. Algunos de sus amigos dirán, no, estos como que no saben de matemáticas, pero vamos a ver por qué la Biblia dice que 10 menos 1 es igual a 0. Se me perdió allí una frase, pero bueno. Normalmente las personas hoy en día, cuando vamos a
al centro comercial o a un almacén a comprar una camisa, a recuperar lo que sea, normalmente siempre pedimos rebajas, ¿cierto? Pedimos como precios de liquidación, pedimos como que por favor vea cuál es la promoción, ¿cierto? No hay 3x1, 2x1, no sé. Siempre pedimos siempre que nos rebajen las cosas comúnmente que nosotros vamos a comprar. Normalmente hoy en día la gente está acostumbrada a pedir rebaja, siempre. Normalmente la gente está acostumbrada a pedir rebaja. ¿Está bien? ¿Y la ñapa también? Bueno, y la ñapa. La religión moderna de hoy en día le pide rebajas a Dios. ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que leí ahí? La religión moderna de nuestros días le pide rebajas ¿a quién? Como si Dios también estuviera en liquidación. Por favor, ¿está claro? Vamos a ver por qué. Una religión sin responsabilidades. No queremos compromisos normalmente. Por eso se le piden rebajas a Dios. Una religión sin responsabilidades. Solamente sentimental, llevada al sentimentalismo, a que cuando canta nos ponemos a llorar o cuando oran nos ponemos a llorar, pero eso no es lo que Dios desea de nosotros. Una religión sin obediencia. ¿Una religión sin qué? Sin obediencia. ¿Sin obediencia a quién? A Dios. Sin normas, nada que cumplir, nada que obedecer. Toman la ley de Dios y buscan descuentos. ¿Qué es lo que hacen, mis queridos hermanos y amigos? Se toma la ley de Dios y piden ¿qué cosa? Descuento. Se cree que con cumplir la mayoría de los mandamientos es suficiente. Y entonces, si hacemos eso, es posible que entonces el Señor nos perdone y nos dé la bendición. Fabrican o acomodan los mandamientos a su gusto. ¿Ustedes les parece que es así o no es así? ¿Están conmigo? ¿Es así o no es así? Lo mejor que nosotros pudiéramos decir esta noche es que lo mejor de todo, lo que usted y yo deberíamos de hacer era prestarle atención a lo que Dios ha dicho. Solamente a lo que Dios ha dicho. Y no podemos a toda hora estarle pidiendo rebajas ¿a quién? A Dios. Así que entonces esta noche vamos a mirar lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. El libro de Apocalipsis, el capítulo 12, verso 17 dice: entonces el dragón, ¿quién es el dragón? El diablo, la serpiente antigua, ¿cierto? Se enfureció, le dio rabia. ¿Contra quién? Contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra los demás descendientes ¿de quién? De él. O sea que el enemigo, dice la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, se llenó de ira contra una iglesia que no es cualquier iglesia, no es cualquier denominación. Con un pueblo, dice la palabra de Dios, que el pueblo está siendo identificado por la palabra de Dios. Una iglesia que es distinta a todas las demás, según lo que dice nuestra Biblia esta noche. Es una iglesia especial, es un pueblo especial. Ese pueblo es tan especial, ¿por qué? Porque el enemigo dice que fue contra el único pueblo que fue a hacerle guerra, que fue a castigarlos, a maltratarlos, a pisotearlos. ¿Por qué? Porque esa iglesia es diferente, ese pueblo es diferente, dice la palabra de Dios. Y la diferencia entre este pueblo y los demás es que este pueblo, ¿qué hace? ¿Qué hace este pueblo? Vamos a mirar. Este pueblo dice, quienes guardan, ¿qué cosa dice aquí? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio ¿de quién? O sea, ¿contra quién el enemigo de los seres humanos, el archienemigo de Dios, fue a hacerle guerra? ¿A quién? ¿Y por qué? A un pueblo de Dios, y ese pueblo es diferente, a un pueblo que guarda y obedece los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Amén? Eso dice la palabra de Dios. Ahora, Proverbios 16:25 dice: hay un camino que al hombre le parece que va ¿cómo? Derecho. Normalmente a los seres humanos creemos que vamos derechito y que ese camino nos llevará al reino de los cielos, ¿cierto? Pero dice la palabra de Dios, termina diciendo, pero que al final es un camino ¿de qué? De muerte.
¿Cuál es el camino correcto que yo debo de andar? ¿Qué es lo que yo debo de obedecer? ¿Lo que me dicen los hombres o lo que me dice Dios? ¿Lo que me dice la palabra de Dios o lo que me dice cualquier ser humano? Tampoco podemos confiarnos en lo que yo estoy diciendo esta noche, de ninguna manera. Todos tenemos la oportunidad de abrir la palabra de Dios, de escribir los textos que estamos esta noche enumerando y poder ir a escudriñar, a avanzar, a estudiar, de tal manera que Dios a todos nos puede dar inteligencia y sabiduría. Segunda de Timoteo 4:3. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán, ¿qué cosa? No se soportará que se predique una verdad. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de hacer es ser transparentes, porque la Biblia es transparente. Así nosotros debemos de predicar el Evangelio, lo que diga solamente la palabra de Dios. Ahora, termina diciendo, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán ¿a qué? A las fábulas. La Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿en dónde? Sino solamente ¿quiénes? Todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está ¿en dónde? ¿Y qué es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Dice la palabra de Dios. Aquel que obedece y guarda sus mandamientos. San Juan 14:15 dice aquí, de esta manera. ¿Por qué tenemos que tocar este tema? Porque la Biblia dice, si me amáis, ¿qué dice la palabra de Dios? Así que cualquier cristiano, llámese cualquiera, donde vaya, dice la palabra de Dios, si decimos amar al Señor, lo primero que un cristiano hace es obedecer y guardar ¿qué cosa? Sus mandamientos. ¿Cuántos mandamientos existen? ¿Cuántos hay? La ley moral, ¿cuántos son? 10 mandamientos. Y la palabra de Dios es bien clara. Si me aman, yo no puedo decir que soy cristiano si no guardo los mandamientos de la ley de Dios. No es porque yo lo diga, es porque está escrito en la palabra de Dios. Todo aquel que diga que me ama, que es cristiano, atrévase a decir que es cristiano, que profesa un cristianismo, que voy a tal parte, que voy a tal otra, debe de hacer lo que dice la palabra de Dios. Si yo digo amar a Dios, entonces le obedezco y guardo ¿qué cosa? Sus mandamientos. Y hoy en día los mandamientos de la ley de Dios han sido pisoteados, quebrantados, vituperados, echados a un lado, a la cesta de la basura. Normalmente en nuestros hogares, en muchos de los hogares, ya esa ley no se cumple, no se lleva a cabo. En muchas denominaciones tampoco se lleva a cabo, no se cumple. Necesitamos entender por qué. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios concerniente a los 10 mandamientos de la ley de Dios? A esas 2 tablas de piedra que Moisés subió al monte de Sinaí y que entonces la Biblia registra, mis queridos hermanos, que fue el amor que Dios derramó para su pueblo, para que cada uno de nosotros, al guardar sus 10 mandamientos, podamos obtener paz, felicidad, amor, prosperidad. Y la Biblia dice, hay muchos versículos en la Biblia que hablan y dicen que si obedecemos sus mandamientos tendremos salud, que si obedecemos sus mandamientos tenemos prosperidad, y si guardamos sus mandamientos Él tendrá misericordia de nosotros y nos hará un lugar especial en la Canaán celestial. Amén. Amén. ¿Cuánto es entonces 10 menos 1? Bíblicamente, ¿cuánto es? 0. ¿Por qué nosotros decimos que 10 menos 1 es 0, no 9? Santiago capítulo 2 versículo 10 al 11. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque cualquier persona, lea o no lea la palabra de Dios, conózcala o no la conozca, asista o no asista a algún lugar a reunirse, a congregarse con sus hermanos, dice aquí, porque cualquiera que guardare toda, ¿qué cosa? La ley. Cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiere, no guardare, dejare de lado un punto, se hace culpable ¿de qué? Por eso la Biblia, por eso nosotros decimos que 10 menos 1 es 0. Si nosotros decimos obedecer la ley de Dios, pero uno de los 10 mandamientos no lo guardamos,
no lo obedecemos, la Biblia ahí mismo dice que somos culpables ¿de cuántos? De todos, de los 10. La Biblia sigue diciendo, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor ¿de qué cosa? De la ley. Vamos a decir que de pronto uno de nosotros en estos momentos está colgando de un precipicio y tiene muchos metros ese precipicio y estamos aferrados de una cadena de 10 eslabones. ¿Está claro? Una cadena de 10 eslabones. Pero inmediatamente se rompa uno de los 10 eslabones. Quiero hacerles la pregunta: ¿será posible que así los otros 9 se queden quieticos, los otros 9 me pueden salvar de irme al precipicio? No importa en qué lugar, cuál de los 10 eslabones se pueda romper, inmediatamente uno de los eslabones de una cadena falle, inmediatamente se acabó todo. ¿Está claro? Ahora, vamos a decir que los señores de la policía, para llevar a una persona a pagar años de cárcel o detenerlo, judicializarlo, ¿cuántos errores o cuántos desastres o asesinatos o robos debe cometer? ¿Cuántos? ¿Se los amontonan? Con solamente uno es llevado ¿a dónde? A la cárcel. Mató y se dejó ver, lo vio otro y lo denunció y lo cogieron y decía, voy a pagar cárcel. ¿Está claro? No necesita cometer 10 para decir, ahora ya cometió 10, ahora sí vamos con él para la cárcel. De ninguna manera. Por eso la palabra de Dios dice que los 10 mandamientos de la ley de Dios hay que obedecerlos. ¿Cuántos? 9, 8, 5, 4, 10. Deuteronomio 5:29. Dice la palabra de Dios: oh, si tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen, ¿cuántos mandamientos dice aquí? Todos mis mandamientos, todos los días de su vida. Alabado sea el nombre de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios no se guardan cada 8 días, de ninguna manera, ni cada 2 días, ni eso es mensual, ni cada año. En diciembre, ahora sí, aquí en adelante. No, de ninguna manera. La palabra de Dios es clara. Ahí dice, si nosotros tuviéramos un corazón lleno de amor hacia Dios, hacia el reino de los cielos, el resultado sería que obedeceríamos y guardaríamos todos los días sus mandamientos. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué es que usted y yo, y el porqué de observar y de guardar la ley de Dios, de guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios? El mismo Deuteronomio 5:29 termina diciendo, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos, ¿por cuánto tiempo? Amén, hermanos. Porque a veces algunas personas, por donde meto la cabeza, por ahí ¿qué? Me va mal. Y ahí es muy claro, dice que eso, al cumplir la ley de Dios, nos irá bien a todos. Eso incluye a nuestra familia. Dios da esa bendición para cada uno de nosotros. Ahora, quiero hacer esta pregunta. ¿Qué dice Dios de aquellos que dicen ser buenos cristianos y no guardan sus mandamientos? Miren lo que dice la palabra de Dios. En esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, él es como mentiroso. Él es mentiroso y la verdad no está ¿en dónde? Primera de Juan 2, capítulo 2, versículos 3 y 4. Así que si yo digo que soy un cristiano, pero no obedezco la ley de Dios, la Biblia me está diciendo que no ando en verdad, que tengo que organizar y reestructurar mi conocimiento, tengo que revisar lo que estoy estudiando, tengo que coger la palabra de Dios y desmenuzarla, estudiarla. ¿Para qué? Para poder que ande en verdad. Y si yo no ando en verdad, no puedo andar predicando mentiras. Porque la Biblia es muy clara. Ustedes y yo necesitamos es hacerlo entender. Dice aquí, otra pregunta. ¿Qué dice Dios de los que acomodan la religión a su gusto, cambiando algunos de los mandamientos de la ley de Dios? A veces nos da como temor hablar de estas cosas, pero no podemos tener temor.
Porque la palabra de Dios nos dice que necesitamos que las personas, todos conozcan esta verdad. Porque es la verdad absoluta, está en su palabra. Y la respuesta está en Mateo 15:9. Pues en vano me honran, en vano me rinden un culto, en vano me adoran, dice la palabra de Dios, enseñando como doctrinas mandamientos ¿de quién? De hombres. Cuando yo enseño algo que no está basado en la palabra de Dios, que la Biblia no me lo certifica, estoy enseñando algo que yo me inventé, que yo supongo y que yo creo que es de esa manera, y no debe ser así. Hay que hablar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, Israel, oye las normas y preceptos que os enseño, para que los cumpláis y viváis, y entréis a poseer la tierra que el Eterno, el Dios de vuestros padres, os da. Dios nos da la bendición al obedecer sus mandamientos. Dice, no añadiréis. Ningún ser humano está calificado y se le ha dado el privilegio, o se le ha dado ¿cómo podríamos llamarlo? La autoridad para que pueda cambiar la ley de Dios. Dice la Biblia, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando. Nadie, ningún ser humano, por muy inteligente y sabio que se crea, tiene el derecho a trastornar y a cambiar la Biblia. De ninguna manera, en ningún punto, ni una tilde, dice la palabra de Dios, ni quitaréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Eterno, vuestro Dios, que os ordeno. Deuteronomio 4, versículos del 1 al 2. El Señor sabía que iban a haber problemas con esta situación, y por eso dijo, no podemos cambiar, no le podemos poner ni quitar a la ley de Dios, porque Dios la dio para vuestro beneficio. También dice la palabra de Dios, las obras de sus manos son fieles y ¿qué? Y justas. ¿Qué es fiel y justo, hermanos? ¿La obra de qué? De sus manos. No se les va a olvidar eso. La obra de las manos de Dios es fiel y ¿qué? Y justa. Confiables. ¿Estamos seguros en las manos del Señor, sí o no? Claro que sí. Confiables son todos sus mandamientos. Amén, hermanos. ¿Podemos confiar en los 10 mandamientos de la ley de Dios, sí o no? Claro que sí. Permanecen firmes. Esta palabra aquí, firmes, es con cimiento firme, fuerte, inmovible. Y dice, eternamente, ¿y para cuánto tiempo? Otra versión dice, por los siglos de los siglos. Amén. Así que la palabra de Dios, los 10 mandamientos de la ley de Dios, todavía están vigentes para obedecerlos, para guardarlos, para que nos den paz y felicidad. Hechos en verdad y en rectitud. Salmo 111, versículos 7 y 8. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Cerca estás tú, oh Señor, y todos tus mandamientos son ¿qué? Verdad. ¿Los mandamientos de Dios qué son, hermanos? Verdad. No hay ninguno falso. No, porque los dio directamente ¿quién? Dios. Así que ningún ser humano se puede atrever a cambiarlos. Aunque la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 7 verso 25 ya lo había profetizado, e intentaría cambiar los tiempos y ¿qué? Y la ley de Dios, y lo ha tratado de hacer en muchas oportunidades. Hace mucho que entendí que tú estableciste. ¿Qué es establecer? ¿Qué es establecer, hermanos? Crear. ¿Qué es establecer? Afirmar, ¿cierto? Tener allí un buen cimiento. Hace mucho tiempo que entendí que tú estableciste, afirmaste tus mandamientos. ¿Para cuánto tiempo? ¿Para cuánto tiempo? Quiero que lo digan duro. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Eso dice el Salmo 119, 151 y 152. Así que los 10 mandamientos de la ley de Dios los dejó para nosotros, para nuestro beneficio, y también son vigentes en el reino de los cielos y serán vigentes por los siglos de los siglos. Amén. ¿Está claro, hermanos? La Biblia es muy clara.
mas no quitaré de él mi misericordia, dice el Señor, ni falsearé, ¿qué cosa? La verdad. Dios dice que dio los 10 mandamientos de la ley de Dios y no va a dar nada falso. No, todo es que verdad. Y termina diciendo, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido ¿de dónde? De mis labios. Pregunto, según este texto de Salmo 89, versos 33 y 34, ¿Dios cambia? ¿Dios vacila? ¿Dios dice hoy una cosa y mañana dice otra? De ninguna manera. Miren este texto, Eclesiastés 3:14. Miren lo que dice la palabra de Dios, Eclesiastés 3:14. Dice la Biblia, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo lo que Dios ha hecho, ¿qué es? O sea, por los siglos de los siglos, no tiene caducidad. La palabra de Dios no tiene caducidad. La ley de Dios, los 10 mandamientos no caducan, no se pueden dejar a un lado, aunque no creamos. Así dice la palabra de Dios. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman ¿quiénes? Los hombres. Qué triste, o qué tristeza nos da cuando vemos hombres hablando de algo que no existe en la palabra de Dios, porque van a acarrear dificultades según la palabra de Dios. Miren lo que le va a ocurrir a todo hombre, mujer, niño, adulto, no importa la raza, el credo, ni si tiene dinero o no. Escúchenme bien. Todo el que ha intentado cambiar la ley de Dios, todo el que ha querido invalidarla, ¿qué le va a ocurrir? Esto está escrito en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Dice la Biblia, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él, ¿qué cosa dice aquí? Dígalo fuerte, ¿qué cosa? Las plagas que están escritas ¿en dónde? En el libro. ¿Qué consecuencias le traerá a una persona que predique o diga que los 10 mandamientos no hay que observarlos ni guardarlos? Que eso fue para Moisés y para aquellos hombres judíos, hebreos y todo el pueblo de Israel. ¿Qué le va a suceder? Dice la palabra de Dios. ¿Le caerán qué? Las plagas. ¿Qué más pasará? ¿Qué más le pasará? Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, o sea que si le añade o le quita, Dios quitará su parte del libro de la vida. Por eso decíamos al comienzo que esto es parte del plan de la salvación. Es parte del plan de la salvación. Aquellos que prediquen una falsedad, una mentira, dice que su nombre será quitado del libro de la vida. Y escuchen, la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, dice que el que no se halló escrito su nombre en el libro de la vida fue echado al lago de fuego y azufre. Se perderá. A veces suena como duro, pero nosotros estamos hablando de la palabra de Dios. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas ¿en dónde? Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Un texto muy conocido por todos nosotros. Y claro, no penséis, dice la Biblia, que he venido para abrogar la ley o los profetas. Jesús está hablando aquí. Él dice, no penséis que yo vine para quebrantarla o no cumplirla. De ninguna manera. Yo vine ¿para qué? No he venido para abrogar, sino ¿para qué? No vine para no guardarlos, sino para cumplirlos. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una ¿qué? Jota, ni una tilde pasará de la ley de Dios hasta que todo se haya ¿qué? ¿Se le puede hacer cambio a la palabra de Dios?
explícitamente se le puede hacer algún cambio a los 10 mandamientos de la ley de Dios? La Biblia dice que no se le puede quitar ni una jota. En el alfabeto griego, en el alfabeto nuestro, en el abecedario, ¿cuál es la primera letra? La A, y la última, la Z. En el alfabeto griego la primera A es la A. Yo soy el alfa, ¿y qué dice el Señor? Y la omega, el principio y qué, y el fin. En el alfabeto griego la primera letra en el alfabeto griego es la A, y se llama alfa, ¿está bien? Y la última es la O, Omicron. Yo soy el alfa y la qué, y la omega. Pero la letra I, la I, es la letra más pequeña de ese abecedario griego. Y es igualita, y así como usted la ve aquí, como esta coma, una comita. Lo que está diciendo la Biblia es que ni siquiera la iota, esta pequeñez, la iota, ni siquiera eso se le puede quitar y cambiar a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pregunto, ¿son importantes para Dios o eran importantes para Dios desde un comienzo los 10 mandamientos de la ley de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y hoy son importantes? ¿Están vigentes? En ninguna parte la palabra de Dios dice que ya no hay que guardarlos, en ninguna parte. Vamos a seguir mirando. Terminemos el texto de Mateo 5, 17 al 19. De manera que cualquiera, otra vez la palabra, que quebrante, que no cumpla, que le quite, que le ponga a uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado ¿en dónde? Porque no irá, no aparecerá el listado, mas cualquiera que los cumpla, los enseñe de la manera como Dios los ha dejado, este será llamado grande. ¿En dónde, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que predicar esto, ¿sí o no, hermanos? Hay que predicar. Hay que pedirle a Dios que nos dé la bendición de poder cumplirlos. Salmo 19, 7. Miren qué le dice Dios acerca de los 10 mandamientos. La ley de Jehová es como perfecta, porque todo lo que Dios creó hizo es que perfecto. Y dice, restaura ¿qué cosa? El alma. ¿Por qué la ley de Dios restaura el alma? Porque la ley es un espejo, porque la ley nos muestra, nos miramos allí, la ley nos dice si somos pecadores o no, cómo estamos, en qué condición estamos delante del Señor, y entonces esa ley nos puede restaurar. Esa ley restaura el alma. ¿Por qué? Porque recuerden que yo decía que ya no caminaremos con la cabeza agachada, sino que la vamos a poder levantar, porque estamos obedeciendo a los mandamientos de la ley de Dios. Amén. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda ¿qué? Tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande ¿qué? Algunas personas muestran este texto para decir que los 10 mandamientos quedaron a un lado. Eso no está diciendo el texto. El texto lo que está diciendo es que la primera tabla de la ley de Dios contiene 4 mandamientos grandes y maravillosos que hablan del cumplimiento, de la observancia, del obedecer y del amor hacia quién, de nosotros hacia quién, hacia Dios. Entonces lo que está diciendo el texto es que debemos de amar a Dios con toda nuestra mente y con toda ¿qué? Nuestra alma, porque esa es la primera tabla de la ley. Y dice la Biblia, sigue diciendo, y el segundo es semejante: amarás ¿a quién? A tu prójimo como ¿a qué? A ti mismo. La Biblia dice: no hagas a otro lo que no quiera que te hagan ¿a quién? A ti. El segundo, ¿cómo es? La segunda tabla de los 10 mandamientos de la ley de Dios, la segunda piedra, dice eso. De estos 2 mandamientos depende ¿qué cosa? Toda la ley y los profetas. O sea que la segunda tabla contiene 6 mandamientos que hablan del amor y el respeto mutuo y de lo que usted y yo debemos de hacer con nuestros semejantes. ¿Con amor a quién? Al prójimo. Por eso es que no le podemos hacer daño a nadie. Perdón, eso está en Mateo 22, 37 al 40. ¿Qué es lo que hace el amor?
¿Qué es lo que hace el amor? Si yo tengo amor, obedezco la ley de Dios. Si yo tengo amor, obedezco los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Si yo tengo amor, también obedezco los otros 6 mandamientos de la otra tabla. El amor no hace mal, ¿a quién? Al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es ¿por qué? Por el amor. Recuerden que al comienzo decíamos, si yo amo al Señor, guardo ¿qué cosa? Los mandamientos. Esto es un acto de fe y de amor, de respeto. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace es perfecto. Y ahora leíamos en un salmo que lo que Dios creó e hizo, sus 10 mandamientos, es perfecto. Por eso la Biblia dice en Éxodo 31:18, y cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, Dios terminó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, y entonces dio a Moisés 2 tablas ¿de qué? Del testimonio. Tablas de piedra escritas por Moisés, dice allí. ¿Quién las escribió? La Biblia dice tablas de piedra escritas con el dedo ¿de quién? De Dios. Amén. Dios mismo se tomó el trabajo, así como hablábamos ayer, Él mismo se tomó el trabajo de elaborar el muñequito de Adán y Eva, los formó y los creó personalmente con sus manos para que quedara perfecto. Lo mismo ocurrió con la ley de Dios. Él la escribió con su propio dedo, y entonces para que fuera perfecta y se mantuviera vigente por los siglos de los siglos. Amén. Y no la escribió en papel ni en madera, no, la escribió en tablas de piedra para que no fuera a quedar por allí. Saben que algunos han dicho que han encontrado estas tablas de los 10 mandamientos de la ley de Dios por ahí en China, por ahí que encontraron eso. Y saben que ocurrió algo. Algunos hombres dicen, algún día salió un periódico diciendo eso y mostrando algo de eso. Y ahí lo que decía era que aparecía algo diferente, que eso era como raro. ¿Por qué? Porque en las 2 tablas había el 4.º mandamiento de la ley de Dios, y que ese 4.º mandamiento era diferente a los demás. Ese mandamiento resaltaba más que los demás. Y ellos decían que eso pareciera que lo hubieran escrito con rayo láser. ¿Entonces imaginan eso? Rayo láser. ¿Qué significa eso? Si fuera verdad, hermanos, que los 10 mandamientos de la ley de Dios son para el cielo importantísimos. El amor de Dios está reflejado en ellos. Mateo 19:17. Y Jesús respondió: ¿por qué me preguntáis acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, si queremos ir al reino de los cielos, si queremos entrar en la vida eterna, conocer todo lo que ha creado el Señor para nosotros, ¿cuál es el requisito para entrar en la vida eterna? Para ganar el reino de los cielos, ¿cuál es el requisito? Termina diciendo hermano, ¿qué cosa? Guarda los mandamientos ¿de quién? De Dios. La Biblia es muy clara. En estos 5 minutos que nos quedan, yo quiero que hagamos una comparación. Con mucho respeto, vamos a hacer una comparación. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Porque de pronto estamos equivocados, ¿no? ¿Cuáles son realmente los 10 mandamientos de la ley de Dios? Porque a nosotros nos enseñaron una cantidad de cosas, y ya vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Según lo que nos enseñaron a nosotros los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿cuáles son? El primer mandamiento que se nos había enseñado a nosotros, sin tener el conocimiento que hoy tenemos de la palabra de Dios, el primero ¿cuál era? ¿O cuál es? Amar a Dios ¿sobre qué? Sobre todas las cosas. Mi abuela siempre me dijo: mijo, usted tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Y mi abuela me llevaba a misa cada domingo, y cada rato que había misa allá me llevaba. Y doy gracias a Dios porque me enseñó el temor al Señor, y es una gran bendición.
Pero yo quiero preguntarles, ¿este mandamiento que se nos enseñó a nosotros existe o está en la palabra de Dios? Vamos a comprobarlo. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, ¿de casa de qué? De servidumbre. El verso 3 dice, el mandamiento que Dios dejó en su palabra es claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Es el mismo? Completamente diferente. No nos vamos a detener aquí, yo solamente voy a hacer la comparación. El segundo mandamiento que se nos enseñó a nosotros, ¿cuál fue? No jurar su santo nombre ¿en qué? En vano. ¿Existe ese mandamiento en la Biblia? ¿Sí o no? Sí, pero no es el ¿qué? No es el segundo. ¿Cuál es el segundo mandamiento de la palabra de Dios? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de ¿qué? De la tierra. No te inclinarás a ella ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aman y ¿qué? Y me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan ¿qué? Mis mandamientos. El tercer mandamiento, pregunto, ¿era el mismo? El segundo que nos habían enseñado, el segundo que está en la palabra de Dios, de ninguna manera. Vamos a ver el tercero que nos han enseñado a nosotros. ¿Santificar qué? Las fiestas. ¿Existe eso en la palabra de Dios? ¿Santificar las fiestas? No existe. ¿Cuál es el tercer mandamiento en la palabra de Dios? Verso 7 de Éxodo capítulo 20. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová el que tomare su nombre ¿qué? En vano. ¿Es el mismo? El cuarto mandamiento que nos enseñaron a nosotros, ¿cuál es? ¿Honra a quién? A padre y a madre. ¿Existe ese mandamiento en la Biblia? Sí, pero no es el cuarto. ¿Qué mandamiento es? El quinto. Pero ¿por qué distorsionaron eso? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Vamos a mirar el mandamiento bíblico. ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Acuérdate de qué día. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás ¿qué, hermanos? Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté ¿dónde? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por lo tanto Jehová bendijo el día de reposo. ¿Y qué hizo? ¿Es el mismo? ¿El mismo cuarto mandamiento? No. El quinto mandamiento que nos enseñaron a nosotros, ¿no qué? No matar. En la Biblia el quinto es Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios ¿qué? Te da. El sexto que nos enseñaron a nosotros, ¿no qué? No ¿existe o no existe en la Biblia? Claro que existe, ¿cierto? Pero es ¿qué mandamiento? ¿Qué mandamiento es en la palabra de Dios? A ver, hermanos. Sexto. ¿Sí? ¿No qué? No matarás. El que nos enseñaron a nosotros, ¿no qué? El séptimo que nos enseñaron, ¿no qué? No robar. ¿Existe en la Biblia? Sí. ¿Pero es el séptimo? ¿Cuál es el séptimo en la palabra de Dios? No cometerás ¿qué? Adulterio. No levantarás falso ¿qué? Ni mentir. Ese es el número 8, el que nos enseñaron a nosotros. El número 8 que está en la palabra de Dios es que no hurtarás. El 9 que nos enseñaron a nosotros fue no codiciar la mujer de quién? De tu prójimo. ¿Existe eso en la Biblia, sí o no? Claro que sí, pero no es tan cortico, es más que más largo. Miren esto: no hablarás contra tu prójimo falso ¿qué? Testimonio. El número 10 que nos enseñaron a nosotros, no desear los bienes ¿qué?
ajenos. ¿Existe? Sí, pero el 10º mandamiento de la palabra de Dios dice: no codiciar la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni tu buey, ni su asno, ni cosa alguna de quién, de su prójimo. Y termina diciendo la palabra de Dios en cuanto a los 10 mandamientos de la ley de Dios: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no que muramos. Escuchen bien, solamente en la palabra de Dios hay 2 oportunidades donde el monte humeó, tembló, hubo rayos y centellas, no más, porque era Dios mismo el que hablaba. Y por eso el pueblo, cuando se estaba dando los 10 mandamientos de la ley de Dios, estaba temblando. Moisés, habla tú con nosotros, porque si nosotros hablamos con Dios, ¿quedamos qué? Caemos muertos. Los 10 mandamientos son solemnes, ¿sí o no? ¿Están vigentes para obedecerlos y guardarlos? Qué bendición es poder estudiar la palabra de Dios. El fin de todo el discurso es este: venera a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo deber de quién, del hombre. Eclesiastés 12:13.